y con énfasis en cultivos agroindustriales. Obviamente detrás de todo esto hay bastante estudio previo en otros cultivos tradicionales de la costa norte que nos han servido de base para poder desarrollar lo que vamos a presentarles esta noche. Iniciamos con el concepto actual de lo que se considera como plaga. Para la FAO, con su definición del 2018, plaga es cualquier especie, raza, biotipo vegetal o animal o agente patógeno o dañino para las plantas o productos vegetales, como ha establecido la definición. Esto es importante, esto es muy importante para todos aquellos que desarrollamos manejo integrado y que cada año intentamos hacer el manejo integrado no solo un sistema de control, sino una alternativa, un sistema que nos permita hacer sostenible el tema fitosanitario en los cultivos que actualmente son de importancia para nuestro país. Esta unión de todo el concepto de fitopatógenos, de nematodes, de malezas y de las plagas que conocíamos, plagas de insectos y ácaros, englobados en un solo concepto, ha sido ideal porque en campo nos enfrentamos a todo un complejo, no nos enfrentamos separadamente a enfermedades, a malezas o a las plagas insectiles o ácaros. Entonces, este concepto nos está permitiendo finalmente definir que nos enfrentamos a todo este complejo y que este complejo dentro de un cultivo tiene condiciones particulares dependiendo de la zona, dependiendo inclusive del sistema de manejo y del equipo mismo que está a cargo de enfrentar este complejo de problemas presentes en el cultivo. Bien, hay que entender que las plagas es un concepto que hemos creado, de hecho que estamos hablando en realidad de fitófagos que afectan cultivos, y todo tipo de cultivos, por ser plantas, van a tener este complejo unido a su desarrollo. Entonces, la presencia de plaga y su severidad es consecuencia, en realidad, de mal manejo, de lo que no entendemos, para poder establecer un sistema que nos permita producir, desarrollar un cultivo agrícola en condiciones apropiadas para obtener lo que esperamos, la cosecha, ¿no? Actualmente hemos avanzado bastante, vamos a desarrollar en estos minutos, en el concepto de lo que hemos venido haciendo en campo, y no estamos hablando de un periodo corto de tiempo, estamos hablando de cientos de años desde los agricultores que desarrollaron actividad en nuestra costa norte hasta el desarrollo actual que estamos obteniendo en los cultivos agroindustriales. El control químico, vamos a ver también que a pesar de que mucha gente cree que cuando desarrollamos manejo integrado, ¿no?, estamos satanizando el control químico. En realidad el control químico es una herramienta más, pero una herramienta que ha terminado en muchas ocasiones siendo el factor que ha desencadenado los problemas reales que tenemos actualmente en la agricultura, sobre todo en la agricultura de agroexportación. El monocultivo es otro factor que ha sido importante para el desarrollo de la situación de plaga que tenemos y que no hemos sabido llevar adelante de manera ordenada, anticipando la problemática que podía desarrollarse en estas condiciones de producción. Y el tema de conocimientos fitosanitarios, lamentablemente, en nuestro ambiente académico tampoco se ha desarrollado a la par de lo que ha sucedido con la tecnología agrícola. Tenemos en Perú la tecnología más avanzada a nivel agrícola, utilizamos variedades de alto rendimiento, tenemos sistemas de irrigación importantes y condiciones apropiadas de clima que nos permiten alcanzar los puestos que tenemos actualmente en el tema de mercado de exportación. Pero en el tema fitosanitario nos hemos quedado muy atrás y en muchas ocasiones muy rezagados respecto a otros países. Bien. Ahora, además de esto, sumamos el tema, mercantilista de la problemática sanitaria, ¿no? Nos hemos dejado llevar muchas veces por el tema de mercado, y estoy hablando no del mercado de la cosecha que estamos sacando, sino del mercado de los insumos fitosanitarios, que nos ha conducido o nos ha llevado a condiciones en las que en realidad no hemos tenido un programa sostenido de control. Bien. Importante. Esta es una diapositiva que preparamos cuando hemos iniciado el trabajo en el proyecto Chavimochic para que los productores pequeños y medianos con los que estamos trabajando entendieran
cómo íbamos a hacer las cosas a nivel de campo, pasar de agricultura convencional, peor aún, de agricultura tradicional de valle, a agricultura dirigida hacia el tema de exportación, hacer que los productores pequeños se agruparan para hacer grupos de exportación, tal como lo estaban haciendo en las áreas agroindustriales. Entonces era importante que ellos entendieran cómo estábamos planteando la situación de campo que tenía que ver con el control biológico, el manejo integrado de plagas, el manejo integrado de cultivos, que es un concepto que empezamos a desarrollar a partir del 2001, entender que cada cultivo no era una isla, sino un componente del conjunto de cultivos presentes en un área, y el tema de buenas prácticas agrícolas que fue posterior, a partir del 2003, 2004, que se ha convertido en un tema transversal. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando llegamos al proyecto de Chaimochi, se tenía la idea general que las buenas prácticas agrícolas eran las que condicionaban hasta la situación ecológica de campo, y eso no es cierto. Las buenas prácticas agrícolas son normativas que nos van a permitir alcanzar lo que se nos pide como condiciones de exportación, y que está bien, necesitamos estas buenas prácticas agrícolas, de tal manera que desarrollemos los cultivos con calidad y en condiciones que nos permitan llegar a estos mercados. Pero estas buenas prácticas agrícolas están englobadas dentro de un sistema natural, un sistema que muchas veces no depende de nosotros, ¿no? Y que con normativas no podemos, y ya se ha demostrado que no podemos corregir, ¿no? Y esto se corrige en base a la investigación de campo constante y corrigiendo los errores diarios que tenemos en el desarrollo de lo que actualmente denominamos manejo integrado. Un poco para que se entienda lo que ha venido sucediendo, sobre todo en el área de Chaimochi, donde se ha desarrollado una gran cantidad de investigación de campo en el tema de manejo integrado, y donde hemos tenido la oportunidad, por suerte, de estar involucrados en todo este desarrollo, desde las épocas en que no había irrigación, en las épocas en las que teníamos valles aislados, que bueno, hay bastante data sobre esto, sobre la situación de plagas en los diferentes valles, de modo insular, como se decía, como islas en realidad, separadas por áreas muy grandes de área muy árida, que no permitía que las plagas migraran de un valle a otro. Esta situación se cambió a partir de la instalación de la irrigación Chaimochi, a tal punto que se convirtió todo esto en un gran ecosistema, donde ya no había valles aislados. Por lo menos los valles de Chao, Virú y Moche fueron prácticamente unidos a través de la irrigación. Esto ha condicionado una situación fitosanitaria particular. Obviamente la irrigación fue creada para desarrollar, como se ha conseguido, un importante polo de desarrollo agroindustrial, ¿no? Con beneficio social y económico para toda la zona, con los logros que se tienen actualmente en el tema de agroexportación. Pero también, como les digo, hemos avanzado en muchas áreas, pero en el tema fitosanitario no hemos visto las cosas bien desde el inicio, y hemos creado un sistema complejo de plagas con una situación también de control bastante compleja y bastante difícil de llevar adelante. Ahí tenemos una imagen, un esquema de cómo se ha venido desarrollando esto, inicialmente valles aislados y posteriormente un ecosistema bastante grande, conformado por toda esta área agroindustrial, a la que se va a sumar la tercera etapa con el Valle de Chicama, que va a ser mucho más grande esta situación, y que nos va a permitir entender que hemos pasado de cultivos tradicionales como la caña y el maíz a los cultivos actuales de agroexportación más importantes, entre los que tenemos el espárrago, el palto, el arándano, y otros cultivos que se están sumando a este tipo de productos para mercados internacionales. Respecto a lo que es el manejo integrado, todo lo que desarrollamos manejo integrado en el país, tenemos como base nuestro conocimiento, nuestros estudios y nuestra forma de hacer las cosas, los trabajos desarrollados principalmente por el doctor Cisneros, y casi todos desarrollamos nuestros patrones generales de actividad en manejo integrado sobre esto. Sobre esto sí hemos avanzado en otras áreas, o hemos detallado más, o hemos implementado componentes. Pero el sistema general que implementamos todavía en campo es estos 5 pasos importantes que son fundamentales para poder desarrollar el manejo integrado en cualquier área agrícola. Posiblemente en el futuro desarrollemos otros sistemas apoyados ya en la tecnología actual,
Pero básicamente yo creo que esto se va a mantener a lo largo del tiempo, porque esta es la base de lo que en realidad debemos hacer para iniciar un programa de manejo integrado, ya sea de un cultivo o de una especie en particular o de una zona, ¿no?, en la cual involucramos diferentes cultivos. Es importante también que entendamos que el tema de control de plagas ha ido evolucionando en el tiempo desde los momentos en que se empezaron a producir los primeros insecticidas, ¿no?, generándose hace ya bastante tiempo el concepto de revolución verde, con esto el control químico como la herramienta principal, y dentro del control químico se empezó a observar esta situación de resistencia y de generación de problemática mucho más severa, cuando la situación debería ser al contrario, ¿no?, un control que debería solucionar problemas, no generar problemas nuevos o problemas más severos de los que inicialmente se encontraban. Posteriormente tenemos el control integrado, que tiene como un hito a Perú también, porque justamente en el algodón de Perú se desarrolló la primera propuesta ordenada, sustentada, bien planteada de lo que podía ser un control integrado, implementando ya no solo control químico, que se entendía que era un problema, que había que manejarlo bien, sino el uso también de controles biológicos, el uso de controles culturales y programaciones y base legal que nos ayudaba a esto. En el proceso ya se ha venido desarrollando lo que actualmente conocemos como manejo integrado de plagas, que ya no solo es la unión de diferentes métodos de control, sino entender que este es un sistema que está apoyado en el concepto que tenemos del área en la que vamos a desarrollar el sistema. Estamos en un área ecológica con condiciones particulares, un agroecosistema en el cual tenemos una problemática que debemos solucionar o corregir, porque en realidad lo que hemos generado con este tipo de agricultura a gran escala es alterar una situación de campo a condiciones peores de las que inicialmente estaban. Entonces el manejo integrado, en su concepción actual, intenta revertir todo este proceso totalmente alterado, revertirlo a condiciones básicas en las cuales tengamos situaciones de plagas presentes, pero a condiciones tan bajas que nos permitan tener un buen manejo a través de controles biológicos, de buenas labores culturales, buena selección del tipo de planta que vamos a desarrollar, y diferentes conceptos asociados a temas ecológicos, factores ambientales, incluso factores sociales y del equipo técnico involucrado que nos permitan llevar adelante producciones sostenibles, que es lo que esperamos, y para poder abastecer mercados a futuro y alcanzar el tema de competitividad, que es importante. La competitividad actual ya no solo tiene que ver con el tema de calidad del producto, con el volumen del producto, con la ventana en la que podemos llegar, sino también con la inocuidad del producto. Los compradores externos ya están solicitando inocuidad como la condición de calidad ideal, ¿no? Y eso es lo que debemos entender. Los mercados no se van a hacer más abiertos a los temas de residuos, sino por el contrario, se hacen más estrictos respecto a este tema. Entonces estamos pasando de lo que conocemos como manejo integrado a lo que ahora es agricultura orgánica o manejo ecológico de cultivos, ¿no? En esa etapa en la que estamos actualmente llevando el manejo integrado para poder desarrollar producciones de este tipo, a la par que nos permite también desarrollar sistemas ordenados que sin agricultura orgánica se pueden conseguir con los mismos rendimientos y la misma calidad. Obviamente en agricultura convencional va a ser mucho más fácil, porque sin el uso de ningún químico podemos desarrollar la misma calidad y la misma cantidad de producto. Obviamente siempre se pudo haber hecho en convencional, ¿no? Entonces yo creo que los convencionales deberían agradecer que desarrollemos manejo integrado en agricultura orgánica, porque le damos alternativas reales de cómo se podría controlar el problema, con la ventaja adicional que se puede contar con algunas materias químicas que pueden ayudar en el tema de los cultivos convencionales. Y el objetivo que a largo plazo esperamos y que entendemos que se va a dar es lo que queremos llegar al tema de agricultura de agroecología, ¿no? Una agricultura asociada en este sistema que de momento lo vemos todavía un poco lejano, pero que a nivel de agricultura, digamos, rural ya se está dando, es importante. Es otro tipo de agricultura, tiene otros conceptos, es importante que de ahí aprovechemos mucho de las ideas, las propuestas, las investigaciones, para tratar de involucrar estos conceptos, por lo menos en el tema de agricultura que desarrollamos a nivel de costa. Para nosotros es una fuente importante. Muchos de los trabajos y los conceptos que actualmente empleamos en agricultura
a gran escala, tienen que ver con la agricultura tradicional, tienen que ver con muchas de las propuestas que en pequeño se han desarrollado y que podemos en muchos casos implementar a gran escala en los cultivos actuales en los que queremos desarrollar agricultura orgánica. Para que se entienda un poco lo que ha venido pasando con el tema de los nuevos cultivos. El espárrago no es un cultivo muy antiguo en Perú, es un cultivo que no es nativo de Perú, es un cultivo que se ha desarrollado en las condiciones ideales que tenemos en la costa de Perú, y por eso los niveles actuales que tenemos en nuestras exportaciones y la posición que tenemos en el tema de espárrago, lo mismo que ha pasado con Palto Hass o con vid o también actualmente el arándano. Pero esta situación que vemos en este esquema, en el que teníamos una, dos o poquísimas plagas en el cultivo, se ha producido en todos los cultivos y se sigue produciendo, ¿no? Entonces, esto es un reflejo claro de que llegamos con cultivos nuevos y que no planificamos de tal manera que en realidad la poca incidencia de plagas presentes en el cultivo se sostenga a lo largo del tiempo. No tendríamos por qué tener un complejo mayor y una severidad mayor de plagas cuando en el camino estamos aprendiendo a manejar mejor el nuevo cultivo. No puede ser tan contraproducente esta situación de campo, pero se está dando en todos los cultivos que están ingresando como cultivos importantes de agroexportación. Y eso es innegable porque los vemos todos los días. Este esquema nos muestra cómo ha ido creciendo las especies que se han ido asociando al cultivo de espárrago, especies que se han adaptado. En el caso de Perú no tenemos ninguna especie que sea propia del espárrago. Son especies que se han adaptado de otros cultivos y el cultivo de espárrago les ha dado las condiciones para poder desarrollarse, instalarse y en muchos casos ya convertirse en especies asociadas de manera importante al cultivo. Entre estas especies, Proiplosis, por ejemplo, ¿no? Ya es plaga clave del cultivo, es una plaga importante que condiciona muchas veces el manejo fitosanitario principal de las plantaciones en diversas zonas. Como consecuencia de la incidencia de Proiplosis como problemática importante creciente en el espárrago, sucedió un evento particular entre el año 99 y el año 2001. La ocurrencia de mosca blanca como plaga de importancia en el espárrago. En un periodo bastante corto, menos de 2 años, se convirtió en una plaga tan severa que condicionó pues, que se tomara la decisión de llegar a manejo integrado, que no se hacía, implementar manejo integrado o definitivamente dejar el cultivo, ¿no? Porque la situación era tan severa, tan grave, que finalmente se entró en etapa de crisis en la zona de Chaymochic frente a este problema. Lo positivo de esto fue que finalmente el grupo de empresas que sufrían esta problemática decidió desarrollar un programa de manejo y habría que implementarlo a nivel de campo en un periodo corto. Teníamos el problema encima, o sea, no fue un problema que se enfrentó de manera ordenada desde el inicio, se dejó casi 2 años que esto creciera, entonces y en poco tiempo había que cortarlo, la situación era bastante severa, y sí se logró implementando todo el conocimiento previo que teníamos tanto del espárrago, de mosca blanca, de los conceptos básicos de manejo integrado, y esas 5 etapas que les he presentado antes se implementaron aquí de manera simultánea, porque no había tiempo para hacerlo. No había tiempo para tener pues, un periodo de diagnóstico, un periodo de elección o desarrollo de componentes, agruparlos e implementarlos en un sistema y luego probar en pilotos. No había tiempo para eso. Entonces, en un periodo de 8 meses aproximadamente, se consiguió todo esto en simultáneo, que fue, como lo dijo muchas veces el doctor Cisneros, el otro hito en el caso del manejo integrado y que se había dado justamente en el Perú y en este caso en el cultivo de espárrago. Este es un esquema simplificado de cómo se trabajó sobre este problema. Y acá lo importante de todo esto es entender que además del programa que se trabajó en el cultivo de algodón como control, no como manejo integrado, sino como control integrado, casi medio siglo atrás, en el programa de Chaymochic se implementó, como les digo, las 5 etapas en simultáneo y se trabajó con un equipo bastante pequeño, dirigiendo toda la problemática, pero enfrentados a un problema principal que obligó a que se priorizara el problema como tal, dejando a los demás problemas noctuidos, proiplosis inclusive, de lado para poder enfrentar esta situación de crisis y con el apoyo de todas las empresas. Acá se demostró que el conjunto de empresas trabajando
de manera unificada y ejecutando labor semanal, prácticamente decisiones semanales, permitió obtener un resultado bastante positivo. Lamentablemente esta situación no se ha sostenido a lo largo del tiempo, que pudo haber sido lo mismo para prohiplosis y otros problemas, ¿no? Si no, ya teníamos los resultados actuales, prohiplosis totalmente controlado, algo que no ha sucedido, ¿no? Bien, este es un modelo, no lo podemos detallar mucho, pues nos va a faltar el tiempo para poder explicarles cómo funcionó todo esto. Acá les hemos resumido simplemente los resultados del programa. El objetivo siguiente era prohiplosis, después de controlar la mosca blanca. Esto en realidad sí, como ha llevado en muchas ocasiones a conferencias y al extranjero el doctor Cisneros, esto sí marcó un hito porque fue una muestra a nivel de campo a gran escala sobre miles de hectáreas de cómo se podía implementar manejo integrado real, no en el papel, no en propuestas, sino directamente en campo y trabajando con un problema muy, muy severo. Aquí el problema no era que la plaga transmitiera un virus, el problema es que las poblaciones de plaga era tan enorme que había que enfrentarse a la población y reducirla a los niveles mínimos en un periodo bastante corto porque teníamos la etapa de primavera-verano que ya llegaba y que había que llegar a esas condiciones con mínima población para evitar que se vuelva a dar la situación de severidad en el ataque de campo. Bien, este es un resumen de los componentes. De modo general, como les digo, no vamos a detallar porque nos tomaría mucho tiempo, pero se trabajó determinando todo el tema del ciclo biológico, los condicionantes del ciclo biológico, su comportamiento dentro del cultivo. Se tuvo que evaluar desde posturas, ninfas, pupas, adultos, diferentes medidas implementadas a nivel de campo. Lo que está en verde son las medidas iniciales eficientes que funcionan. Las amarillas son las complementarias, que no se recomendaban, pero si eran necesarias se implementaban. Las que están en rojo eran las que realmente se demostraron que no eran buenas para el tema de control asociada al programa de manejo. Y lo que está en blanco son componentes adicionales que se ensayaron que finalmente no se consideraron porque no se integraban de manera adecuada al cultivo por razones diferentes, ¿no? No vamos a detallar en este momento. Resultado final de este programa, bastante veloz, aparte del estudio del comportamiento, que ya lo veníamos por suerte trabajando. El equipo fue conformado principalmente por biólogos dirigidos por el doctor Cisneros, y había un conocimiento previo sobre la mosca blanca y se conocía pues antecedentes que nos permitían llegar ya a tratar de controlar el problema con un conocimiento previo que podía permitirnos entender lo que pasaba con el comportamiento de la población. Esto nos permitió entender que durante épocas calurosas la población se dispersaba a lo largo de toda la altura de la planta y se dispersaba en grandes áreas, mientras que en el invierno se concentraba en el tercio inferior. Esto fue fundamental para el tema de control, porque desarrollamos entomopatógenos en laboratorio a gran volumen de producción, que nos permitió, principalmente esta medida, ejercer un control bastante eficiente a nivel de campo en el invierno, llegando prácticamente a primavera sin presencia de la plaga y en condiciones óptimas para poder complementar con medidas como la liberación de predadores, la liberación de parasitoides que complementaron el control, ¿no? Pero esta fue una muestra, en realidad hasta donde sabemos, la única muestra a nivel mundial de cómo se controló mosca blanca con un programa de manejo integrado, diseñado, aplicado en campo, sostenido y llevado adelante con un resultado positivo, ¿no? En otros casos, la mosca blanca ha sido controlada porque apareció un hongo, porque finalmente se eliminó, se dejó de sembrar el cultivo, bueno, por diferentes otras razones, pero no aplicando un programa de manejo integrado. De ahí la importancia de este programa, desarrollado entre el mediados del 2001 hasta los primeros meses del 2002. Bueno, acá un pequeño resumen de varias de las actividades desarrolladas: trabajo de campo, las aplicaciones de hongos, las evaluaciones a nivel de laboratorio y campo, la producción de hongos entomopatógenos seleccionados, cepas muy virulentas seleccionadas para el control de patógenos, el estudio de las condiciones de aplicaciones ideales, la producción de parasitoides recuperados de la misma zona, parasitoides nativos, la utilización de áreas de refugio para controladores y para que estos parasitoides se multipliquen, el ensayo de diferentes modelos de trampas, todo este conjunto de condiciones y de factores que ayudaron al control, permitió finalmente un periodo bastante corto, porque 8 meses para llegar a un control integrado,
a nivel de campo es una velocidad tremenda, pero con el aporte de cientos de técnicos, porque estamos hablando de todos los técnicos de 25 empresas involucradas, de las 27 que había en ese momento en la irrigación, 25 empresas involucradas en el programa de manejo integrado y respondiendo a una sola jefatura, no respondiendo a un solo programa que semanalmente se evaluaba. ¿No? En esas condiciones se llegó al control. Acá un resumen de lo que se encontró en junio y cómo se fue implementando el uso a nivel de las empresas, cómo se fue ganando la confianza y cómo las empresas fueron implementando las propuestas de control que finalmente condujeron, entre otras cosas, a la reducción de 7 aplicaciones promedio, en este caso de fosforados, que fueron el detonante de este ataque de mosca blanca, a llegar de 1 a 2 aplicaciones, estas aplicaciones incluso dirigidas no a mosca blanca, sino a prodiplosis. Pero a pesar de eso, se llegó a estos niveles mínimos y se esperaba que con este nivel ya bajo de aplicaciones se podía entrar al nuevo programa de prodiplosis que lamentablemente no se implementó. Aquí ven en lo que tiene que ver el costo sanitario, que es importante. Bajamos de 700 a $1.200, entre 200 y $400, que sobre más de 6.000 hectáreas en ese momento es una cantidad enorme de ahorro en el tema fitosanitario y consiguiendo como resultado un control eficiente del problema. Bueno, muchos técnicos de campo, algunas instituciones aportaron, como SENASA, la Universidad Nacional de Trujillo, La Molina, aportaron en ciertos momentos de desarrollo del programa con su participación, con eventos, con reuniones asociadas al trabajo que se estaba desarrollando. Bien, posteriormente a este trabajo que lamentablemente no se continuó con el nuevo programa que debía haberse desarrollado para prodiplosis. Bueno, ya nos trasladamos, y me refiero al equipo con el que trabajo, nos trasladamos porque, dado que no se iba a continuar a nivel de área industrial, empezamos a trabajar en el proyecto Chavimochi para poder llevar el manejo integrado ya al área de Valle. Estos son los resultados obtenidos entre el 2008 y 2018, en 10 años de trabajo sostenido implementando manejo integrado en diferentes cultivos. Como saben, en las áreas de valle, en la zona norte, principalmente los cultivos de mayor siembra son caña de azúcar y maíz amarillo. Actualmente está creciendo las áreas de palto, las áreas de banano y otros cultivos, inclusive espárrago. Pero inicialmente y actualmente todavía se mantienen como áreas importantes caña de azúcar y maíz. Y sobre eso se trabajó. Para el 2018 teníamos ya el desarrollo del programa de manejo integrado al 100%. Programa que funcionaba, en el caso de caña de azúcar, sin una sola gota de insecticida. En el caso de maíz amarillo duro, con los agricultores asociados al programa también, solo 1 o 2 aplicaciones por campaña frente a la cantidad de aplicaciones que se realizaban en otra situación. Y lo mismo sucedía con otros cultivos en los que se empezó a trabajar, por lo menos hasta el 2018, que lamentablemente también se truncó aquí por suspensión del programa de investigación y el retiro de profesionales, en el caso del proyecto especial Chavimochi. Entonces, como ven, aquí tenemos antecedentes de programas aplicados a nivel de campo, de lo que es el manejo integrado, y el impulso inicial, el impulso importante fue el programa de manejo integrado para mosca blanca, desarrollado sobre espárrago, que permitió demostrar que el manejo integrado sí era aplicable en campo, que no solo era teoría, que no solo era supuestos, porque a pesar de que siempre se habló de manejo integrado, desde la época del algodón, no había un programa que podía mostrarse como una propuesta real de campo. Se ha trabajado así en programas para mosca minadora, para gorgojo de los Andes, para ciertas plagas, inclusive Diatrea tenía ya su programa ordenado, prácticamente no de manejo integrado, sino de control biológico, ¿no? Pero aquí ya en el proyecto se trabajó 10 años para poder llevar diferentes programas para diferentes cultivos, demostrando que sí se podía llevar adelante programas, reduciendo el uso de agroquímicos, implementando programas de manejo cultural, capacitaciones, asesoramiento constante a los productores, y el uso de diversos controladores que en el proceso se iban, en algunos casos, adicionando, mejorando, y siempre en la búsqueda constante de nuevas alternativas, entre ellas control etológico, para implementarlos dentro de los programas. También se trabajó sobre algunas especies, porque también eso sí se hizo ya, ahí se ha hecho en varias instituciones, programas específicos para ciertas especies,
hay programas específicos para mosca minadora, como les decía, hay programas para borbojo de los Andes, para algunas polillas de la papa, hay programas para mosca de la fruta, para el cañero, para Spotra. Completamos el programa al 100% en el proyecto, lo mismo que para Diatrea, y llevamos adelante también el apoyo para el 100% del programa de mosca de la fruta. Y en el caso de una especie que le hemos considerado, es el hongo de la Pseudoplodia, también lo incluimos como parte de la problemática por la importancia que tenía a nivel del cultivo de palto, ¿no? Entonces, esta fue la situación en la que dejamos los programas en el 2018, en que prácticamente se cerró el área de investigación en manejo integrado en el proyecto Chavimochi. La ventaja del proyecto Chavimochi de por qué hacer tantos programas en simultáneo era que, a pesar de la situación política, se nos permitió implementar laboratorios equipados especialmente para desarrollar estos programas, dirigidos a los controladores específicos, dirigidos a la investigación específica para el tema de manejo integrado de estos cultivos. Y lo que sí era una ventaja, porque un programa de manejo integrado sólido, responsable, tiene que tener detrás como apoyo por lo menos un laboratorio que le permita desarrollar el diagnóstico constante, evaluar los resultados de campo, evaluar los controladores, incluso los pesticidas empleados. Todo esto tiene que ser evaluado de manera adecuada tanto en campo como en laboratorio. Y por esto es que se llegó a trabajar a estos niveles de avance en el tema de manejo integrado en diferentes cultivos. Es importante también considerar que una de las herramientas fundamentales de manejo integrado es el control biológico. El proyecto también, durante estos 10 años, se impulsó no solo el tema del manejo integrado, sino el uso de controles biológicos. A partir del 2008, como ven en el esquema, estos son datos aportados por Senasa La Libertad, de cómo se fue incrementando el uso de control biológico en miles de hectáreas. Y se nota que a partir del 2008 el incremento fue constante hasta llegar en el año 2012 a 36.000 hectáreas de las que normalmente estaban entre 6.000 y 8.000, ¿no? ¿Por qué? Por la difusión, por el uso, por la investigación, por las capacitaciones y por todo el trabajo sostenido a nivel de campo y laboratorio que permitió que se incrementara el número de laboratorios de producción de la región y a la vez el uso masivo de controladores biológicos, principalmente en cultivos de caña y maíz, espárrago, y posteriormente en palto y finalmente en arándano. Porque hasta el 2017-18 ya teníamos ya controladores para uso en arándano también. Bien, como parte del control biológico es natural que así como evaluamos eficiencia en el caso de productos formulados, también evaluamos eficiencia en el caso de los controles biológicos, las dosis adecuadas de campo. Esto tiene que ver con costos y todo esto se trabajó también en el proyecto para llegar con alternativas que fueran más baratas y con la misma o mayor eficiencia que el uso de productos químicos, ¿no? Para hacer una alternativa real para los productores. Se ha trabajado bastante en diferentes cultivos, incluso ya en los últimos años, estamos hablando entre el año 16 y 18, se trabajó bastante fuerte en palto Hass, en espárrago y en arándano, desarrollando controles biológicos específicos y evaluando también la eficiencia de estos controladores a nivel de campo y también evaluados a nivel de empresas, algunas empresas agroindustriales que se integraron al trabajo realizado con los productores medianos de los valles. Es importante también que se entienda que no se puede hacer manejo integrado si detrás del trabajo o de la aplicación del programa en campo no va un programa sostenido de capacitación, pero capacitación a todo nivel, no solo a los productores, capacitación a los directivos, capacitación a la familia de los productores, capacitación a los técnicos de campo, a los ingenieros, a las empresas incluso asociadas. Acá en las vistas ustedes pueden ver, tenemos diferentes grupos de productores, tenemos grupos de técnicos, grupos de especialistas en laboratorio, grupos de empresas agroindustriales que eran capacitadas constantemente en los diferentes programas que desarrollábamos, ¿no? Para los diferentes cultivos, para llevar una propuesta homogénea
para que no tengamos propuestas diferentes, dado que se iba mostrando propuestas eficientes que debían ser implementadas a nivel de campo. Muchas de las empresas agroindustriales aceptaron las propuestas, también las propuestas de control etológico y todo el trabajo que se desarrollaba a través del programa de investigación en control biológico. Acá un poco para que vean, nosotros capacitamos al año un promedio de 1.000 a 1.200 entre profesionales, técnicos y productores agrícolas en diferentes eventos durante el año para poder sostener la implementación de los diferentes programas en los diferentes cultivos. Y esto tiene que hacerse año tras año, ¿no? Para que el programa sea sostenido. Se va informando cada año los resultados, las nuevas propuestas, las mejoras realizadas a cada componente de desarrollo, y esto permite dar sostenibilidad al programa. No hay programa perfecto, no hay una receta perfecta. Todo esto es dinámico, así como las plagas se van adaptando, a veces el clima nos permite tener una problemática más compleja porque el clima favorece a la plaga, o a veces el clima favorece al programa de control. Entonces cada año tiene que reajustarse los programas de manejo integrado. Bien, cuando cogemos una especie de problema, nosotros lo primero que hacemos es estudiar todos los aspectos biológicos de la especie, y luego de eso los componentes asociados. En este caso me refiero a todas las especies asociadas que podrían permitirnos el tema de control, pero a la vez estudiamos comportamiento que nos permita también tener alternativas, y todo esto asociado a la fenología del cultivo que es atacado por la plaga. Este es un esquema de las propuestas desarrolladas para el control de Spodoptera frugiperda en cultivo de maíz, propuestas que son implementadas también en cultivos de espárrago u otros cultivos afectados por esta plaga. Entonces son propuestas desarrolladas en un cultivo que no es de exportación, un cultivo tradicional que nos han permitido, por el trabajo a gran escala que se ha desarrollado, tener alternativas eficientes que pueden ser llevadas a otros cultivos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo actualmente, llevando esta propuesta desarrollada en maíz, llevarla con la adaptación necesaria al cultivo de espárrago y a los otros cultivos que pueden ser afectados, como los pimientos. Para el caso de nematos también se ha trabajado bastante y se sigue trabajando. De momento, este año por lo menos lo hemos dejado un poco sin actividad esta propuesta por la falta de laboratorio, que esperamos retomar en el año 2021, asociándonos nuevamente, ojalá, al proyecto Chavimochic y a la Universidad Nacional de Trujillo, para poder completar la propuesta que tenemos para el programa de manejo integrado, principalmente de meloidogina en hortalizas, ¿no? Estamos hablando de solanáceas, cucurbitáceas y otras plantas leguminosas u otras plantas afectadas por esta especie de nematodo tan importante a nivel de nuestros cultivos. En el tema general de noctuidos, también siendo una plaga tan importante para la gran mayoría de cultivos que desarrollamos, también tenemos como base el trabajo desarrollado sobre Spodoptera, que nos permite llevar la misma propuesta, el mismo esquema, obviamente adaptado a otras especies problemas. Actualmente tenemos problemática más que, digamos, productiva a nivel de campo, problemática cuarentenaria, como géneros como Copitarsia, como Helicoverpa, que nos obligan a implementar programas, pero no programas desconocidos, incluso de determinarse que Helicoverpa armígera está presente en nuestras zonas de producción. Tenemos programas desarrollados ya para Helicoverpa sea, o desarrollados para Chloridia virescens, que posiblemente podemos adaptar con facilidad. Así que tenemos un conocimiento previo, por lo menos en el caso nuestro, más de 30 años de investigaciones de campo sobre noctuidos que nos permiten tener diferentes alternativas bastante eficientes y sólidas que pueden llevarse a nivel de campo. Incluso ya tenemos bastante trabajo desarrollado con los diferentes productos químicos trabajados sobre estas especies, incluso para la agricultura convencional. Entonces, hay propuestas que están ahí disponibles, que muchas veces se han encarpetado, se han olvidado, o por cuestiones, mercantiles se han dejado de lado, pero que hay que retomar para poder hacer que esta agricultura que hemos alcanzado tener un nombre a nivel internacional se sostenga más que nada por el tema de inocuidad. Entonces, esta agricultura requiere que recuperemos toda esta investigación desarrollada durante tanto tiempo por muchísima gente,
y que nos permita hacer sostenible la producción y la calidad y el lugar que tenemos en los mercados de exportación. Esta es una presentación un poco resumida, disculpen si no les puedo detallar en cada caso los componentes, porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. Pero esto es para que entiendan que tenemos desarrollado muchísimas cosas y hay mucho por hacer a nivel de campo, que en realidad si esto lo comparamos con la cantidad de químicos que se usan a nivel de campo, tenemos miles de propuestas frente a un grupo de químicos que aparentemente son los que están empleándose a gran escala. Y con esto no es que yo les diga que no hay que usarlos. De momento todavía tenemos que usar algunas sustancias, pero hay que elegir. Y esto fue lo que mostramos cuando desarrollamos el programa de manejo integrado para el cultivo de maíz, que a pesar de ser un cultivo de agroexportación, es un modelo para lo que hemos venido implementando, así como nos sirvió Mosca Blanca para trabajar un modelo en un cultivo como el espárrago, de manejo integrado, implementado a gran escala y una situación y a crisis. También el cultivo de maíz nos ha permitido desarrollar un cultivo bastante conocido, con plagas bastante conocidas y con una gran cantidad de materias activas presentes en ese cultivo, cómo se puede desarrollar un programa de manejo integrado enfocado en los problemas principales del cultivo y con muy seleccionadas materias químicas que sí podían ser complementarias al trabajo del control biológico o control cultural que se aplicaba en la plantación. Este es el resumen del programa. Como ven, ahí tenemos 2 aplicaciones, incluida, también la aplicación a nivel de semilla, para el desarrollo del programa de maíz integrado de plagas en maíz amarillo duro, desarrollado entre el 2008 y el 2018 en el proyecto especial Chaimoche. El objetivo principal del programa, aparte del control de 2 plagas principales, que eran Spodia frugiperda y Diatrea saccharalis, que se convirtió en plaga del maíz proveniente del cultivo de caña, fue principalmente pasar por lo menos de las materias más tóxicas a las menos tóxicas y aquellas que permitieran colocarlas dentro de un programa de manejo integrado. Esto sí se logró, se trabajó bastante con estas nuevas materias, se integraron muy bien al programa y nos permitió descartar todo este grupo de materias que siempre fueron consideradas de manera obligatoria en los programas como las únicas eficientes para el control de cogollero, e incluso para cañero no se proponían porque se mostró que no servían para nada para el control de cañero, a pesar que muchas de ellas están registradas para eso, llegando a un programa en el que básicamente los controladores biológicos y un buen manejo cultural del cultivo, con algunas trampas también de apoyo, permitían bajar de 7 aplicaciones promedio de fosforados, carbamatos o piretroides, principalmente para el control de cogollero, a 2 aplicaciones de 2 materias principalmente, una aplicación de cada una, llegando a los mismos resultados de producción, es más, en muchos casos superando los resultados de producción porque no teníamos problemas de cañero, que muchas veces ha ocasionado, en el caso de maíz, bajar de 12 toneladas a 5 o 4 toneladas. Entonces, y eso no se puede conseguir con químicos porque el cañero no se puede controlar con químicos. Se llegó a estos niveles. Un programa que funcionaba a nivel de campo, con una eficiencia ahí reconocida para los diferentes controladores biológicos empleados, las dosis más adecuadas, y finalmente el uso sí de 2 sustancias que nos estaban apoyando, porque todavía en el tema de los productores se mantenía la idea de que sin el uso de químicos no podía llegarse finalmente a lograr el programa de control. En algunos casos sí se llegó sin una sola aplicación, pero en la mayor parte del conjunto de productores asociados a este programa, con una aplicación de cada una de estas materias, se alcanzó el nivel de producción esperado. Bien, era importante desarrollar esto porque, como les digo, son los modelos que nos sirven para poder implementar esto ya en otros cultivos de alto rendimiento, de mayores riesgos, y que son los cultivos de agroexportación. Pero, sin embargo, también en el control etológico hemos estado revisando la importancia de las herramientas que hemos estado muchas veces impulsando, para no cerrar los ojos, no creer que la herramienta de por sí es totalmente eficiente. También tiene sus inconvenientes y hay que reconocerlos. Y hay que valorar estos inconvenientes para que funcionen de manera adecuada y se empleen de manera adecuada a nivel de campo. Este es un resumen de un trabajo que se desarrolló
un cultivo importante y conocido por la abundancia de plagas que lo atacan y la gran cantidad de materias activas que se usan, desarrollado en investigación en el 2017, 2018 en el proyecto Chaimochi. Ha quedado truncado, obviamente, por las razones que les expliqué. Tuvo el programa de investigación, entonces esto está pendiente, pero hemos demostrado que sí es posible incluso a campo abierto desarrollar la producción de tomate con menos aplicaciones si tenemos un programa más ordenado. Obviamente esto con protección, en Casamaya esto ya se logra a niveles óptimos. El cultivo de palto fue un cultivo que a partir del 2010 se convirtió en un problema, no un problema, sino un cultivo importante para el desarrollo de investigación en manejo integrado. Acá tenemos las principales plagas que eran problema a nivel de cosecha como resultado de manejo deficiente a nivel de campo y sobre las que había que trabajar en un programa nuevo. En productores orgánicos se llegó a este esquema que están observando. Se trabajó entre el año 2010 al 2016, ya estaba estructurado, y hasta el 2018 ya se demostró su eficiencia, programa que estamos llevando actualmente a todos los cultivos orgánicos que estamos impulsando, incluso en áreas agroindustriales ya, para desarrollar las propuestas de manejo de las principales plagas presentes, y en el caso de enfermedades de la acidiplodia también incluida aquí dentro del programa, para el manejo de plantaciones, tanto a nivel de instalación de plantación como en campos en producción. Este es el resumen del programa ordenado para este cultivo, palto Hass, en los valles de Bilú y de Chao. También quería mostrarles este esquema. Bueno, aparte del tema de la cartilla, que se trabajó una cartilla bastante simple, dirigida a productores pequeños, pero que funcionaba muy bien, con un modelo de cartilla eficiente. Las figuras que ustedes ven ahí es para apoyar el diagnóstico por parte de los productores pequeños, diferente a lo que pasa en área agroindustrial. ¿Y qué sucede cuando llevamos un programa ya demostrado, ordenado? Obtenemos los resultados que esperamos. En el 2012 obtuvimos resultados superiores al 80% de producto de calidad y producto de calidad de exportación, de palto orgánico, palto Hass orgánico. Un año después, la situación se invirtió por fallas en el manejo, por fallas en el programa de manejo, no por la parte técnica, sino por parte de los productores, y en el año siguiente por deficiencia de uno de los insumos fundamentales de producción, ¿no? Entonces, así como el programa de manera ordenada y disciplinada se ejecuta y funciona y da los resultados esperados, también mal manejado o dejando de lado la disciplina que debe llevar un programa de este tipo, puede conducir a situaciones severísimas, a pesar que el concepto del programa esté bien estructurado, ¿no? Lamentablemente esto se aprende, como dicen, con golpes, ¿no? Y esto se dio en los productores en los que se estaba trabajando en palto orgánico. Se trabajó también el tema de la acidiplodia, como le digo, importante para nosotros, a pesar que inicialmente se trabajó exclusivamente sobre plagas de insectos diácaros, porque se estaba presente en campo y se incrementaba año tras año. Vamos a pasar un poco rápido, si no nos va a dar el tiempo. Esto, ojalá, y vamos a trabajar con la empresa, con AgriSplend, posiblemente en cursos ya específicos para el tema de palto, para temas dentro del palto inclusive, en temas particulares donde vamos a detallar con mayor amplitud todo este trabajo. Bien, esta es una escala que se estableció en el 2010 que nos permitió llevar adelante la evaluación fundamental para ver la situación de campo y cómo evaluábamos la situación epidemiológica de la enfermedad y cómo planteamos la propuesta de control. Esto a partir del 2010 hasta el 2020, que hemos chequeado incluso en otros valles y en otras zonas de producción, hasta Arequipa inclusive. Se ha determinado ya la situación de fuentes de inóculo. Esto ha sido fundamental, esto ha sido corroborado con diversos trabajos de tesis, corroborado por otros investigadores en diferentes universidades. Ya esto es positivo, porque ya también se está demostrando que las propuestas iniciadas en 2010 ya han sido corroboradas en investigaciones posteriores, esto afianzando lo que se espera como programa de control. Bien, las vías de ingreso del inóculo también fundamental para poder entender cómo es que podíamos corregir a nivel de campo, principalmente labores culturales fundamentales para el control de este problema, y porque en realidad esta enfermedad
tiene como base el manejo cultural, más que el control químico o el control biológico complicado para este tema, del problema ya establecido a nivel de campo. Como les digo, esto tomaría mucho tiempo detallarlo, pero quería presentárselos para que entiendan que tenemos ya un programa de 10 años, ¿no?, de investigación de campo y laboratorio que nos permite tener una idea clara de la situación de esta enfermedad en el cultivo de palto y las propuestas eficientes de control. En espárrago se viene trabajando desde el año 95, investigación de campo, desde el inicio de la instalación de los cultivos en la zona norte, hasta todo el desarrollo de plagas, componentes y la situación actual que tenemos, ¿no? Desarrollo de diferentes herramientas de monitoreo, como estas bandejas de captura para pupas o las capturas de adultos que nos permiten monitorear de manera adecuada a nivel de campo. Esto dentro de los programas desarrollados en el cultivo de espárrago. Componentes como algunas herramientas que nos permiten evaluar el parasitismo presente en campo es fundamental, porque hay que entender que la plaga se convirtió en plaga porque se rompió con el equilibrio que tenía a nivel de campo. Entonces hay que volver a ese equilibrio, pues hay que conocer en qué situación están los controladores presentes y cuáles fueron realmente los reguladores para volver a esa situación. Es lo que esperamos desarrollar finalmente con programas ordenados para prohiplosis. Desde el año 95 venimos siguiendo esta especie y evaluando lo máximo posible sobre sus características biológicas, comportamientos, situación de campo, hospederos y diferentes componentes que ya hemos desarrollado en varios años en diferentes cursos y eventos. Desarrollo de diferentes componentes en espárrago como trampas de hembras vírgenes, esto en estudios complementarios con feromona sintética, también para trabajar para el control de esta especie importante actualmente en espárrago. También la evaluación de componentes de control etológico, desarrollo de trampas. A lo largo del tiempo, por suerte, hemos tenido la oportunidad de trabajar justo en estas etapas, justamente con estos grupos de investigación, desarrollando estas trampas, ajustando, en algunos casos validando, en otros casos demostrando la ineficiencia de algunos modelos o de algunas alternativas de control utilizando trampas de luz, y finalmente estamos en una etapa en la que estamos retomando el tema del uso de luz bajo estos factores, bajo otros componentes u otros conceptos para el control de prohiplosis, por lo menos para el monitoreo de prohiplosis a través de estas herramientas. El trabajo sostenido a nivel de campo continúa en diferentes zonas, en el norte, en la zona central de Perú, también un poco en Ica, para poder desarrollar programas que nos permitan sostener el tema de control. Actualmente en Paiján estamos desarrollando espárrago orgánico, utilizando todo el conocimiento generado en casi 25 años de investigación en el cultivo de espárrago, que nos permitan finalmente obtener cultivo orgánico para exportación. Bien, diferentes investigaciones. Como les digo, habría bastante días completos para poder desarrollar todo lo que se ha venido desarrollando en la zona norte, en el tema de investigación de campo, con diferentes componentes para las diferentes plagas que afectan al cultivo de espárrago. Hay muchísima investigación de campo, mucha de esta no está aún publicada, sí ha sido presentada en eventos, en conferencias, en algunos simposios o congresos, pero hay bastante investigación todavía por compartir, incluso por validar a nivel de campo. Estudios de población, que son fundamentales para poder ejercer control sostenido a nivel de tiempo, mejorar las herramientas que tenemos. Es lo que tenemos que continuar también a nivel de campo. El trabajo de evaluación, que es fundamental, no se puede hacer trabajo de campo sin tener un sistema de evaluación adecuado. Ya desarrollamos comparativamente diferentes sistemas de evaluación que nos permiten ver la eficiencia de cada uno de estos a nivel de campo, sobre todo bajo las condiciones de cultivos agroindustriales. Como siempre hemos dicho, si los cultivos se desarrollan en surcos, en hileras, ¿por qué hacer la evaluación de otra manera? No, si es así como las plagas se van a dispersar, van a avanzar, se van a proteger, ¿no? Entonces, la propuesta general, y la que hemos demostrado estadísticamente,
es esta la que ven ustedes esquematizada. Bueno, habría que detallarla ya en otro momento para poder explicarles bien cómo es que funciona y cómo que hemos validado su eficiencia a nivel de campo. Bueno, acá un poquito más agrandado para que vean las alternativas que hay sobre el sistema de evaluación, el uso de trampas de melaza para elaboración y monitoreo de lepidópteros, trampas de agua que en algunos casos se emplean, o trampas de refugio en reemplazo de las trampas de agua, y la importancia de cada uno de estos componentes. Cada uno tiene su valor, a veces en algunos casos uno más que otro, para la determinación del comportamiento y de las poblaciones presentes a nivel de campo. Este esquema, este cuadro que ven aquí es fundamental. Este cuadro es la unión de dos estudios que hemos realizado en el tema de prodiplosis, en el espárrago, en Chaimoche. Aquí hemos sobrepuesto las curvas que hemos obtenido en los datos de infestación larval por brote a lo largo del tiempo, entre el año 96 y el año 2007. A partir de ahí ya no hemos hecho más data porque de ahí en adelante se ha sostenido esa cantidad. Esa es la cantidad máxima que en promedio soporta un brote bastante grande de espárrago, y no más de ello ya posiblemente hay algo más o menos, pero este es el dato final, ¿no? Y esto nos muestra cómo se ha ido adaptando a la especie, no solo en que la población ha ido creciendo, sino cómo le ha ido gustando más el espárrago, y cómo inicialmente, cuando hemos encontrado en el año 95-96 una o dos larvitas de prodiplosis por brote, y muy difícil a lo largo pues, de mucho recorrido en el campo, finalmente ahora encontramos poblaciones enormes que todos aquellos que han visto espárrago pueden encontrar cuando arrancan un brote torcido, y con niveles altísimos de población durante toda la campaña, ¿no? Y esto lo hemos cruzado ¿con qué? Con el uso de las diferentes materias químicas más empleadas a nivel de cultivo de espárrago, ¿no? Desde el uso de metamiofos, el ingreso de clorpirifos, de imidacloprid y de espirotetramar, ¿no? Y como vemos aquí, un producto inicialmente eficiente, ejerciendo control, posteriormente se pierde eficiencia por incremento de la cantidad de aplicaciones, y luego se complementa con otra materia que apareció, y finalmente vamos poco a poco generando una pérdida de eficiencia, lo que implica obviamente también resistencia de la plaga al producto, y a pesar que no somos pues no estamos apoyando el tema del uso de agroquímicos, queremos entender qué es lo que pasa con el tema de resistencia y cómo algunas materias que sé que cuestan millones desarrollarlas y que cumplen un objetivo de control a nivel de campo, cómo se pierde tan rápido por el mal manejo de las materias, ¿no? Y peor aún cuando se ve el tema de comercio, donde un producto que costaba una cierta cantidad de dinero y que luego entra como genérico, a veces a una cantidad inferior, se cree que con eso se puede aplicar mucho más. Peor aún, este concepto ha generado la situación actual de agroquímicos a nivel de campo, ¿no? Y si eso lo asociamos a la curva del crecimiento de población, encontramos una relación directa entre el mal uso de agroquímicos, generación de resistencia, incremento de las densidades poblacionales de prodiplosis en el cultivo de espárrago. Importante también el tema del estudio de cuántas generaciones se producen en el espárrago y cómo esto se puede no solo estudiar a nivel de campo, sino cómo se pueden emplear para entender lo que está pasando. Esto lo hemos desarrollado en diferentes estudios y también presentaciones, en diferentes eventos, haciendo los cálculos en el año ya 99, 2000, de cómo se producían las poblaciones, cómo se incrementaban y que finalmente, bueno, han sido aceptadas como tales, y que tenemos actualmente la cantidad de la capacidad reproductiva de prodiplosis que conocemos y que debemos revertir en el tiempo. Esperamos que como los programas de control dentro del programa de espárrago orgánico nos permita revertir esta situación, no que le guste menos, sino que finalmente las poblaciones sean menores con el programa de control eficiente que podamos implementar. Bien, dos situaciones conocidas en el espárrago, primer brote, segundo brote. Bueno, son situaciones que, como les digo, habría que detallar y explicar bien. Y lo que involucra este enfoque de primer brote, segundo brote, perder el segundo brote o perder el primero, situaciones que jamás deben darse. Siempre hemos propuesto que el concepto
del manejo eficiente a nivel de campo es que el cultivo se desarrolle en las mejores condiciones agronómicas del campo para alcanzar su máximo rendimiento y que Sanidad solucione esta situación, ¿no? Que solucione la problemática de plagas sin tener que obligar a que la parte agronómica tenga que alterarse. Si ya se estableció un manejo agronómico ideal para alcanzar máximo rendimiento con el uso eficiente de riego, fertilización y manejo del cultivo, no tiene por qué la parte sanitaria o la problemática sanitaria cambiar este manejo agronómico para tratar de, entre comillas, escapar de la plaga o disminuir su presión porque reducimos densidad o porque cambiamos los niveles de riego, cosas por el estilo. Sanidad tiene que darle solución en base a propuestas basadas en estudios biológicos de comportamiento y de posibles componentes de control, sin tener que obligar a la parte agronómica a alterar su modo de producir, que en teoría ha alcanzado el óptimo para alcanzar estos niveles de producción. Yo creo que ese enfoque equivocado todavía se mantiene y hay que cambiarlo. Bien, como consecuencia de toda la investigación sostenida durante tanto tiempo, obviamente es necesario llevar esta investigación a otro nivel. Proipresi es una plaga de importancia internacional. Y países como Colombia, Perú, Ecuador sufren esta plaga como una plaga de importancia en sus cultivos y nos ha permitido reunirnos a todos aquellos que tenemos años dedicados a la investigación en proiplosis. Acá tenemos la presencia de María Manzano en Colombia, que es la líder de investigación en el tema de proiplosis en Colombia, a Osvaldo Valareso en Ecuador también, y nos ha permitido reunirnos en Trujillo, principalmente en el proyecto Chaimochi, en las áreas de producción de espárrago, tomate y otros cultivos afectados, para desarrollar actividad compartida de investigación, intercambio de experiencias, datos, y poder desarrollar o poder evaluar lo que estábamos haciendo actualmente en el caso de Perú y lo que podíamos aportar entre países vecinos para el control de una plaga tan importante para cultivos de importancia como es el espárrago, el tomate, los pimientos. Incluso en el caso de Colombia también es importante en el tema de cítricos. Bien, también como parte de la investigación, cada cultivo desarrollado nos obliga a implementar las propuestas conocidas y aquellas que podrían ser nuevas propuestas. Hay que mejorar la metodología de evaluación. Tenemos bastante desarrollado en el tema de evaluación de comportamiento, de diferentes plagas como proiplosis, mosca blanca, moscaminadoras, que nos permiten plantear nuevas alternativas cada año, ¿no? Estas son imágenes del trabajo desarrollado en pimiento, en el proyecto especial Chaimochi, como consecuencia de ser sede del evento de Capsicum, que nos permitió desarrollar gran cantidad de variedades de Capsicum, y con el ataque total de proiplosis sobre todas las variedades, permitiéndonos hacer investigación de campo en un periodo de casi 6 meses, permitiendo levantar abundante información que todavía estamos en desarrollo, de diagnóstico, de evaluación, para poder implementarla a nivel de campo. Los trabajos recientes del año pasado. A pesar de la pandemia, hemos tenido la suerte y la oportunidad de poder continuar con el trabajo de campo a partir del mes de junio hasta este mes, para desarrollar nuevas alternativas, nuevos productos, asociados a algunas empresas que traen productos nuevos para tener nuevas alternativas, sobre todo sin ser estas materias activas tóxicas para los cultivos, permitiendo integrarlos dentro de los programas de manejo, ¿no? Estos son resultados para el control de arañita, con resultados excelentes para el control en el cultivo de espárrago. Esto hay que sumar al impacto que tiene este producto, por ejemplo, ensayado sobre la población de un predador importante presente en el cultivo de espárrago, como es la crisoperla, donde, como se observa en los gráficos, de modo general, el producto no afecta para nada ninguna de las fases, ni adultos, ni posturas, ni larvas presentes en el campo, lo que sí sucede con una materia bastante empleada como el azufre. Entonces, no podemos considerar que el azufre es un complemento de un programa más integrado, porque si me está alterando la población del principal predador, obviamente no es un componente que debe estar dentro del programa. Lo que sí va a suceder con esta nueva materia ensayada en el año 2020. Bien, en el cultivo de arándano también tuvimos la oportunidad de iniciar las investigaciones en 2016
en parcelas experimentales del proyecto especial Chavimochic, y posteriormente ya en empresas ya agroindustriales de arándano orgánico. También esto es una, como les digo, una ventaja, trabajar en arándano orgánico, trabajar sin ningún químico a la mano para ahí mostrar todo el potencial y validar todos los componentes que conocemos para poder lograr rendimientos sin el uso de pesticidas, ¿no? Entonces esto es fundamental porque nos permite desarrollar todas las alternativas disponibles, porque es una obligación en realidad desarrollar todas las alternativas disponibles para alcanzar programas más sostenidos y programas que nos permitan tener producciones al mismo nivel de los programas convencionales, ¿no? Y con esto demostrar que sí realmente podemos hacer agricultura sin uso a gran escala de agroquímicos, llegando a mercados con los niveles de inocuidad que se nos pide. Siempre con esto vamos a permitir ser competitivos a nivel de mercado. Otros productores de estos mismos productos agroindustriales llegarán con otras condiciones. Si ustedes ven la información a nivel de disponible en internet, ven que en realidad la investigación en manejo integrado no es muy abundante. Y sin embargo, aquí en la zona norte, en Perú, estamos desarrollando abundante investigación de este tipo porque somos conscientes que la competencia estos próximos años no va a tener que ver con las variedades o con la cantidad que produzcamos, tiene que ver con la inocuidad. Mientras productos más inocuos sean los que nosotros llevamos al mercado, serán productos más aceptados y podemos ganar y mantener nuestra posición en el mercado. Mientras estemos siempre respondiendo a esta restricción de materias químicas de manera más adecuada, sin tener que ocultar aplicaciones o distanciar aplicaciones. Entonces vamos a llegar con programas que nos permitan ser sostenidos en nuestra posición en el mercado y finalmente garantizar pues unos productos que es lo que espera el mundo, ¿no? Productos que son importantes actualmente para el tema de salud y actualmente para el tema de alimentación, pero productos que atrás de ello llevan todo un programa que permita tener una inocuidad garantizada en los productos peruanos. Esto obviamente es posible, ya lo estamos demostrando, nos va a llevar un poco más de tiempo desarrollar más alternativas, pero es posible y es fundamental que esto también sirva de base para aquellos cultivos que todavía van a ser convencionales, porque como siempre digo, si es posible desarrollar producciones rentables de buena calidad bajo condiciones orgánicas, entonces es mucho más fácil hacerlo en condiciones convencionales con una cantidad muy limitada de ciertas materias especiales que permitan producir bajo esas condiciones convencionales, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos que hacen agricultura convencional deberían agradecer a aquellas empresas que apuestan por los cultivos orgánicos porque les van a permitir demostrar qué herramientas pueden emplear además del grupito de químicos que cuentan ellos, para poder desarrollar buenas producciones sostenidas y con bajos niveles de residuos para el tema de exportación. Bien, aquí ven algunas vistas de lo desarrollado en control etológico, el uso de algunos controles biológicos, bastante trabajo de investigación a nivel de fenología asociada a la presencia de plagas, asociado también al tema del manejo del cultivo en suelo o en maceta o bolsa. Entonces todo esto ha permitido desarrollar o mejorar el conocimiento del cultivo como también del complejo de plagas, ya que se han ido adaptando. Esto no es un cultivo muy antiguo, es un cultivo nuevo, en el cual las plagas todavía están adaptándose al cultivo, algunas ya se quedaron como parte del complejo de plagas que ya van a estar de manera regular en el arándano, y otras están llegando y saliendo. Entonces todavía estamos en ese proceso de investigación para finalmente determinar qué plagas son las que van a estar de manera sostenida, que tienen que integrarse a los programas de control. Esto ya es trabajo a nivel ya agroindustrial, donde también se está trabajando bastante en el uso de controladores, el uso de nematodes, actualmente ya es obligado en cultivo de arándano para el control principalmente de anómala, y actualmente ya hay bastante investigación de campo, ensayos para el control de tris con nematodes, y la posibilidad de utilizar otros controladores biológicos, las liberaciones de tricograma para el control de Argyrotaenia, algunos lepidópteros,
y las liberaciones de crisoperla también como un predador generalista para ciertos problemas presentes en campo. Entonces tenemos alternativas bastante eficientes que no son pues desarrolladas exclusivamente para arándano, son alternativas que conocemos hace muchísimo tiempo, desarrolladas para otros cultivos, pero dado que las plagas, como insisto, este es cultivo de arándano, las plagas se han adaptado, no han venido con una plaga particular, una plaga nueva, no, son plagas peruanas que se están adaptando al cultivo de arándano y que tenemos ya antecedentes de muchísimo tiempo para su manejo y control. Y es justamente estos antecedentes lo que estamos implementando y adaptando a este nuevo cultivo. Bien, actualmente el TRIPS es una especie importante, no solo en arándanos, en diferentes cultivos. Estamos en programas sostenidos para el tema de control de TRIPS. Ya estamos ensayando materias nuevas, la posibilidad de usar nemátodos también, tanto Inernema como Heterorhabditis, para ver la posibilidad de que estos nemátodos sean uno de los componentes importantes. Hay que entender que los TRIPS cumplen una de sus fases a nivel de suelo, y sobre esa fase principalmente es la que estamos trabajando para utilizar el uso de nematodes en esta fase. En los diferentes cultivos, no solo arándano, también espárrago y otros cultivos afectados por el TRIPS. El uso de trampas azules para el caso de Franquiniella. También estamos validando los momentos, la eficiencia. Hay que asociar el tema de trampas, como han visto previamente, por el impacto que pueden tener las trampas sobre los controladores, sobre todo parasitoides predatores, para ver los momentos adecuados en que las trampas deben ser implementadas en el cultivo. En el cultivo de palto también se ha desarrollado a todo nivel, no solo el estudio de las especies presentes, la situación asociada a la fenología del cultivo, sino se ha trabajado también en el tema del comportamiento de las especies para poder establecer un sistema de evaluación eficiente. Los programas de manejo integrado están basados en el sistema de evaluación. El sistema de evaluación va a determinar la situación real de las especies en campo que nos permitan determinar el diagnóstico situacional, como también las decisiones de control y posteriormente validar los resultados o los efectos del control implementado. Sin tener un buen sistema de evaluación no podemos saber nada. Vamos a suponer de que sí, aparentemente controló o no controló, y necesitamos saber cada aplicación, cada componente implementado, qué tanto valor tiene sobre el control de la población. Y esto de población es importante. Lo que controlamos a nivel de campo son poblaciones, no estamos controlando daños. Los daños son consecuencia de la población. Si controlamos las poblaciones, controlamos los daños. Y esto es fundamental porque en el tema de evaluación, todo está basado en el tema de daño, ¿no? Muy poco sistema de evaluación está dirigido, excepto en las plagas muy visibles, al tema de evaluación de población. Y peor aún, las aplicaciones deben estar dirigidas a las poblaciones y a cuantificar cuánto de la población se controló, más que estar valorando cuánto daño se controló, ¿no? Porque eso es consecuencia final, ¿no? O sea, hay que entender que si controlo la población, controlo el daño. No tengo por qué estar evaluando daño principalmente y olvidándome si controlé a la población cuantitativamente evaluada, ¿no? Acá algunos ensayos realizados en el año 2020, esto es en el mes de octubre, en Palto Hass para el control de arañita. Como ven, control prácticamente el 100% con una nueva materia que estamos actualmente ensayando y estamos ya evaluando, una magnífica herramienta dentro de los programas de manejo integrado, como alternativa al control de arañita. En cultivo orgánico va a ser la herramienta fundamental para el control de arañita marrón, y en cultivo convencional yo entiendo que sí. Aparte de esto tenemos otras alternativas de complemento también que permiten control eficiente de esta plaga, por lo menos en la zona norte, bastante abundante, sobre todo en los meses calurosos. TRIPS es un problema actualmente que es un dolor de cabeza en diferentes cultivos. En cultivos de cítricos, en cultivos de espárrago, cultivos de arándano, cultivos de palto. En el caso de palto, particularmente en el tema dirigido a cosecha, Franquiniella es una plaga severísima en cuajado. Si afecta en esta etapa, prácticamente perdemos la campaña. Vendemos más descarte que otra cosa. Entonces es fundamental que tengamos herramientas diversas para el control eficiente de esta plaga.
¿no? También hay los datos de los ensayos. Consideramos que un control encima del 70-80% para el caso de TRIPS, que es bastante eficiente. Tenemos acá imágenes del otro TRIPS también, que para nuestro concepto es un TRIPS relativamente secundario, afecta a hoja, complementariamente puede afectar al fruto si está muy cercano a la hoja, pero el TRIPS que más nos preocupa es Frankinella, el TRIPS que está en el botón, en el brote, en el cuajado de fruto, ¿no? Que es el que va a marcar básicamente el resultado de la cosecha. Otra plaga importante en el cultivo de palto, en la zona norte, por lo menos desde Casma hacia el norte, es el chinche de Agbertus, ¿no? Para nosotros es indispensable, ahora que ya retiraron metomilo para el caso de los convencionales, que se apoyaba en esta materia para el control, como también en el caso de los productores orgánicos, que se apoyaban en el tema de rotenona, una materia bastante eficiente en su momento, ya la sacaron. Entonces había que buscar alternativas, algunos repelentes, algunos extractos, y esta nueva materia ha funcionado bastante bien. Tenemos ahí controles encima del 80-90%, que nos permite controlar las diferentes etapas, inclusive a los adultos, del chinche de Agbertus. Obviamente en momentos ideales de control, que para el caso se ha demostrado que es la etapa de botón cerrado. No, en esta etapa es ideal para el tema de control. Continuamos con los ensayos de campo para alcanzar en esta nueva campaña un control eficiente, por lo menos en los productores asociados de palto orgánico de los valles de Chao, Virú y Moche. Mosca blanca. Bueno, tenemos las 4 especies más importantes en mosca blanca presentes en cultivo de palto. Cada una tiene un comportamiento y una posición particular en la plantación, incluso en algunos momentos asociados a ciertas épocas del año también. Acá la evaluación es fundamental, hay que hacer un manejo temprano de las poblaciones plagas, y es importante que enfrentemos el tema de identificación y de evaluación de manera adecuada para poder valorar bien los momentos de aplicación, el crecimiento poblacional y finalmente los resultados de las medidas de control. También los daños característicos de estas 4 especies presentes en cultivo de palto. Como digo, sobre esto hay bastante todavía que detallar, que explicar. No va a dar el tiempo para eso. Y algunos trabajos que hemos venido desarrollando este último periodo, estos últimos meses, para tener alternativas de control. Todo esto pasa, obviamente no hay una materia ideal, la materia tiene que ver con el momento adecuado, con alcanzar poblaciones en etapas iniciales de colonización dentro de la plantación, no esperar situación todavía severa para intentar que cierta materia milagrosa nos solucione el problema. Eso no es manejo integrado. Entonces, esto es fundamental dentro del programa. Tenemos una nueva alternativa dentro de un programa ordenado de manejo integrado, en este caso de mosca blanca, dentro del cultivo de palto. Y seguimos evaluando para ver otras alternativas y cómo la eficacia del producto realmente está impactando sobre el control poblacional, que es lo que estamos buscando, más que el observar si aparentemente el daño se detiene o no se detiene. Nos interesa particularmente que la población se deprima a niveles mínimos. Ya particularmente el trabajo en orgánico que estamos desarrollando en espárrago, vamos a resumirlo aquí. Tenemos totalmente un importante trabajo con la empresa Incagol en Baiján. Acá se está implementando todo el conocimiento de 30 años, tanto de control etológico y diferentes estudios de comportamiento de especies. Posteriormente, el ingreso del espárrago hace 25 años, y todo este conocimiento así está implementándose, ¿no? Acá vamos a desarrollar y finalmente a validar muchísimas de las propuestas que en algunos casos no se han validado por la presencia de agroquímicos, ¿no? Nos han permitido validar la situación real de los diferentes componentes, y acá lo vamos a hacer porque no contamos con esta interferencia de estas materias para la evaluación de las diferentes propuestas de manejo. Dentro de estas, obviamente, tenemos también problemas como la presencia de Fusarium,
Erwinia como parte de todo el complejo de problema presente, problema fitosanitario presente en el cultivo. ¿No? Todo está validándose y evaluándose, además del manejo de la fenología, el manejo agronómico adecuado, para desarrollar, bueno, finalmente un programa que nos permita reflejar no solo el buen manejo del cultivo, sino un manejo sanitario bien validado, bien estructurado y con el conocimiento real de las especies, como insisto, sin interferencia de pesticidas que nos alteren los posibles resultados de investigación que vamos a obtener a nivel de campo. Obviamente todo esto se va a corroborar en el laboratorio con que va a contar también la empresa para poder desarrollar toda la investigación con dato real, con dato confirmado y corroborado a nivel de laboratorio, que nos permita asegurar los resultados de las diferentes medidas de control, tanto como la evaluación de la biología de las especies asociada al manejo de campo. Especies fundamentales que vamos a trabajar son los TRIPS, mosca blanca, prodiplosis, noctuidos y el tema de plagas cuarentenarias también, que van a permitirnos desarrollar programas. Bueno, este es un esquema de situaciones de campo asociadas al tema de TRIPS que hemos estado investigando. Seguimos desarrollando investigación de comportamiento de TRIPS en cultivos de espárrago en diferentes etapas fenológicas, comportamiento de mosca blanca, que ya lo conocemos, que sin embargo estamos validando nuevamente, con presencia de mosca blanca focalizada, con presencia de fumagina, para poder revalidar el conocimiento generado en el programa de mosca blanca del 2001, desarrollado en la PTC. Bien, el tema de TRIPS, principalmente estamos enfocados en ampliar todo el conocimiento de comportamiento de las especies presentes, en este caso TRIPS tabasi, franquinella principalmente, la posibilidad de otra nueva especie quizás, y la valoración de los diferentes componentes aplicados a nivel de campo para el tema de control, como parte de las estrategias de manejo a nivel de plantaciones. Bien, el trabajo de las diferentes herramientas de control o de monitoreo, como las trampas pegantes, la bandeja de melaza y todo el estudio permanente a nivel de campo nos va a determinar, ¿no?, si la validez del programa está asociada a los componentes eficientes que estamos empleando, al comportamiento de la especie asociada a ciertas condiciones del cultivo, y a cómo vamos a ir mejorando y finalmente integrando todos estos componentes para dar sostenibilidad al programa, que para este caso el programa de espárrago orgánico. También el conocimiento, como le digo, del ciclo vital y el TRIPS, vamos a poner mucho énfasis en el tema del control a nivel de suelo. Por el suelo pasan diferentes especies de las plagas más importantes del cultivo, de espárrago. Entonces, para nosotros es una fase fundamental hacer del suelo una de nuestras principales herramientas de control, ¿no?, como vamos a detallar en una diapositiva posterior. La evaluación de diferentes herramientas, nuevamente revalidando la importancia de los colores, del tipo de pegante inclusive, del uso de feromonas, la importancia de las bandejas, la importancia del monitoreo de especies a través de las bandejas, de las curvas de población de captura asociadas a lo que está sucediendo a nivel de campo. Bueno, es bastante todo el trabajo que se está desarrollando a nivel de este cultivo que nos va a permitir alcanzar finalmente la sostenibilidad que queremos del programa fitosanitario, alcanzar la calidad y la condición de espárrago orgánico y, más que todo, validar todo ese conocimiento generado en 25 años que nos permita decir que sí, que siempre se pudo haber hecho espárrago con mínimo uso de agroquímico y que nos equivocamos. Como en muchos cultivos, nos equivocamos en utilizar el control químico como la principal herramienta o la primera herramienta de control a nivel de campo. Tenemos el Homopalpus, también una plaga importante, estamos trabajando en eso, estamos buscando alternativas para su control, noctuidos importantes,
tanto aquellos que son de condición cuarentenaria, para el tema de exportación, implementación de diferentes herramientas, algunas nuevas, algunas que estamos complementando, recuperando de estudios anteriores que se han dejado y que se están retomando, para poder con esto implementar el programa y darle solidez a todas las propuestas, tanto el sistema de evaluación, la capacitación permanente del personal, y ir depurando todo este sistema a la vez que vamos evaluando las poblaciones de controladores, tanto de aquellas que llegan de manera natural o vías nativas, como aquellas que se van a ir introduciendo dentro del sistema de producción orgánica. Bien, esta es una diapositiva que nos intenta plantear qué es lo que esperamos obtener. Queremos que el suelo, como les decía, se convierta en nuestra primera barrera o nuestra principal barrera de control. Que todo aquello que llega al suelo sea controlado. Un suelo orgánico en el que no tenemos nada de fertilizante químico, que contiene gran cantidad de microorganismos, gran cantidad de hongos antagonistas, entomopatógenos, nematos entomopatógenos, algunos controladores presentes a nivel del suelo, y todo esto permita tener una barrera inicial que finalmente nos conduzca a condiciones bajas de incidencia a nivel de campo, y que sea complementada con todo el trabajo que se va a realizar a nivel de follaje a lo largo de toda la fenología del cultivo, y posteriormente en la etapa de cosecha, todo esto sumado a las herramientas de control y al programa sostenido tanto de evaluación como de manejo agronómico que se va a implementar a nivel de campo. ¿Es complejo? Bueno, es un esquema ahí resumido de los componentes que estamos actualmente valorando, evaluando y que consideramos dentro de la estructura y que vamos a ir validando ya con la producción sostenida a nivel de laboratorio y lo que actualmente estamos ajustando a nivel de campo. Es ambicioso, pero estamos plenamente convencidos que vamos a llegar a este nivel y finalmente a garantizar la sostenibilidad de un programa de producción orgánica de espárrago, con un excelente programa de manejo integrado para este cultivo, que nos permita finalmente alcanzar los niveles apropiados para exportar a cualquier mercado, y que nos permita también validar principalmente tanta investigación desarrollada que muchas veces ha quedado truncada porque no se ha llevado adelante por la interferencia de ciertas materias que no han permitido validar en realidad ni de manera precisa la importancia de cada uno de estos componentes. Estamos también en el uso de diferentes equipos que nos van a permitir facilitar el tema de investigación de campo. El tema de termografía es un tema fundamental que iniciamos en el proyecto Chavimochic en el año 2015-2016 y que vamos a retomar con estas nuevas empresas con las que estamos trabajando para poder desarrollar investigación de calidad de otro nivel, para poder interpretar muchísimo del comportamiento, muchísimo la situación de campo, que aparentemente nosotros estamos confundiendo porque lo que observamos consideramos que es lo que pasa a nivel de campo, ¿no? Y estamos pasando por alto los condicionantes ambientales y sobre todo los microambientales que suceden dentro de la misma plantación, ¿no? Estas imágenes son anteriores, desarrolladas en el proyecto Chavimochic, con el equipo del proyecto, que nos da una idea clara para el potencial que tiene esta tecnología para uso no solo en el tema fitosanitario, sino en el tema inclusive de riego, el manejo agronómico, la presencia de malezas, chequear estrés, y bueno, la apertura de posibilidades del equipo en realidad consideramos que es limitada en el tema de agricultura. Sobre todo en el tema de comportamiento, en que nosotros asumimos mucho el comportamiento nocturno de las especies, basados en algunas trampas, cuando en realidad nosotros a oscuras no vemos nada. En el tema de palto, para este año también tenemos como prioridad el control de Thrips, Tacbertus, moscas blancas, como parte de los programas de investigación que vamos a desarrollar. Ya tenemos, bueno, arañita prácticamente lo tenemos ya solucionado, y los otros componentes que estamos probando
para el control eficiente de estos problemas. Todo esto asociado obviamente a la dinámica de población presente en el campo, que es lo que intentamos controlar una población, ¿no? Sobre eso estamos trabajando y sobre eso venimos trabajando hace 30 años para llevar este concepto y no simplemente el hecho de que tratamos de que no tengamos daños y el tema de umbrales incluso ya no los consideramos dentro de nuestros programas. Antes se decía que sin umbral no se puede hacer manejo integrado. Sí se puede hacer manejo integrado sin umbral. Es más, el umbral muchas veces se convirtió en el escollo dentro del manejo integrado. Lo que hay que hacer ahora es el estudio de la dinámica de poblaciones, las curvas de población, que ahora podemos sacar con tanto equipo que tenemos, tanta tecnología que nos permite desarrollar estas curvas, sin tener que engancharnos a umbrales que nos han ocasionado tanto problema a nivel de campo. Bien, el trabajo en arándano también está dirigido al control de trips, de mosca blanca y otras plagas presentes, y con el uso de controladores biológicos y otras alternativas que vamos a implementar y a desarrollar y investigar todo este año 2021. Bien, cochinilla en diferentes cultivos, también este año es una de nuestras prioridades, sumado al tema de trips y otros problemas presentes en cultivo de cítricos y vid, que también vamos a desarrollar más, asociado a los 3 cultivos previos que les he mostrado. Bien, con esto concluyo. Disculpen un poco la velocidad de la exposición. He tratado de resumirles en una presentación de 90 minutos un poquito de lo que se ha venido desarrollando como base de lo que es manejo integrado, pero mejor integrado real, de campo, no manejo integrado en teoría, en supuestos, ¿no? Sino desarrollado a gran escala, en diferentes cultivos, bajo diferentes condiciones, el que estamos desarrollando actualmente, ¿no? El manejo integrado como tal, ¿no? Como un sistema dentro de un sistema agroecológico particular y no como una herramienta de control. El manejo integrado no es una herramienta de control, es un sistema que implementamos en el campo para hacer sostenible el control, para finalmente hacer sostenible la agricultura de exportación, que es la que queremos seguir manteniendo y mejorando como país. Bien, con esto termino y quedo a la espera de sus posibles preguntas. Perfecto, estimado Felipe. Primero felicitarlo por su gran exposición. Acá todos hemos podido observar todo el trabajo y la experiencia que lleva realizando en campo. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han escrito en la página de Facebook. Se la voy a compartir. Primero nos escribe Bruno Rossi consultando. ¿Hay experiencias en el control de heliotis con Trichogramma sp y cuántas liberaciones se hacen? Sí, en realidad les comento que en el caso de heliotis la experiencia viene desde, como les dije, del algodón. Desde el algodón, el control en ese tiempo heliotis virescens, ahora Chlorida virescens, se realizaba con Trichogramma pretiosum, Pintoi también algo, y en ese tiempo, bueno, otros tricogramas que no estaban bien identificados. Actualmente reconocemos que los tricogramas que funcionan para Chloridia, antes Heliotis, y Helicoverpa, antes también Helioticea, son Trichogramma pretiosum y Trichogramma Pintoi. Respecto a su eficiencia, bueno, no sé qué dirán otros colegas que hacen control biológico, pero nuestra experiencia de campo nos indica que necesitamos por lo menos 2 a 3 liberaciones de trichograma, en la cual inicialmente tenemos entre 20 y 30% de parasitismo, y en la segunda o tercera llegamos a 60, 70, donde ya nos indica que ese nivel de control ya es eficiente, ¿no? Eso un poquito para comparar con lo que pasa con diatrea. En diatrea liberamos exigum y en la primera liberación nos da 85 a 95% de control, una sola liberación, ¿no? Pero son potencialidades y asociaciones biológicas dependiendo de esta pareja de entre parasitoide y hospedero, ¿no? Y la dosis de liberación de Trichogramma pretiosum o Pintoi, o Pintoi inclusive, se puede combinar las 2 especies de liberación para estos géneros, dependiendo del cultivo. En el caso de espárrago debe estar mínimo 100 pulgadas por hectárea, entre 100 y 150. En el caso de arándano o cultivos como
Bueno, pimientos debe estar también por 100 a 150, ¿no? Más o menos es la dosis de liberación para el caso de estas 2 tricogramas para el control de cloridia o de helicoverpa. Perfecto. Acá tenemos otra consulta de Francisco Romero. Nos dice, tengo una pregunta no tan científica. ¿Cómo se puede convencer a los agricultores convencionales para cambiar hacia la agroecología si las ganancias no se ven desde un principio? ¿Cómo convencerlos? Sí, es complicado. Es complicado porque el agricultor convencional es convencional justamente porque en su cabeza solo está el control químico como única en realidad alternativa. Y por eso es convencional. Porque si no, en realidad no fuera convencional. Es convencional porque para él simplemente el control químico es lo único que sirve. O por lo menos es su primera herramienta. Y después, bueno, si ya le falla, empieza a usar trampas, empieza a usar algo de control biológico, o ya sea, bueno, hongos, virus u otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo convencerlo? ¿Qué hemos hecho nosotros con los productores pequeños? Yo creo que es más fácil convencer a una empresa que convencer a un productor pequeño. Una empresa, si técnicamente se le demuestra, yo creo que puede pasar de convencional, no orgánico, pero sí por lo menos a un convencional menos inocuo y finalmente a un convencional ecológico, digamos, ¿no? Donde 1 o 2 materias o 3 materias muy seleccionadas pueden funcionar. Que en realidad el manejo integrado es así, o sea, el manejo integrado no niega el uso de control químico siempre y cuando sea necesario y sea eficiente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, y eso hablo bastante con todos los colegas de control biológico, el control biológico no debe plantearse como el opuesto del control químico, debe plantearse como la alternativa. Cuando yo produzco un producto biológico que tiene la misma eficiencia que el control químico, ya me convierte en una alternativa. Si yo digo, pásense a hacer agricultura no química y ya no usen químico y se acabó la cosecha, entonces no di alternativas. Pero si yo digo, tengo tales productos biológicos que consiguen el mismo control que ustedes tienen con los químicos, ya di una alternativa y obviamente ahí sí puedo convencer al convencional. Con el mismo costo sanitario, tú vas a obtener un producto sin venenos. Con eso llegas a un mercado mejor o puedes pedir mejores precios porque vas a garantizar con tu certificación de que usas menos venenos, ¿no? Entonces, y eso es económico. Entonces, es una condición. Es la única manera. Y en caso de los productores pequeños es complicado, hay que asociarlos, hay que trabajar, convencerlos y ellos tienen que ver resultados. En la primera que falla nos despachan. Así que hay que llevar materiales que funcionen bien, buenas alternativas biológicas o herramientas culturales o control etológico eficiente que les permita observar que con esas herramientas consiguen lo mismo que con el grupo de químicos, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado con caña, nos ha pasado con maíz, con pato también. Y sí es posible, pero esa es la manera, demostrar que estas otras herramientas sí son alternativas de control tan buenas como el control químico. Si no son de ese tipo, difícil que alguien te crea. Si tú dices, no uses químico, pero y a cambio pues vas a perder la cosecha, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá tenemos otra consulta. Bruno Rossi vuelve a preguntar, eh, para Chanchito, ¿hay algunas experiencias sobre el control con productos biológicos? Bueno, para chanchitos hace bastante tiempo, hace mucho tiempo se está produciendo algunos escarabajos como Cryptolaemus, dependiendo un poco de las especies, de chanchito, Hyperaspis para otro grupo de otra especie de chanchitos que son también escarabajos, algunos parasitoides, Crisoperla y algunos otros predadores también funcionan. Pero para alcanzar el nivel de control todavía hay poca experiencia y más que nada yo creo porque no se ha permitido hacer a gran escala, no se ha permitido hacerlo el trabajo de ensayo y por último poco laboratorio se ha dedicado a eso. Actualmente hay alternativas para chanchito. Hay, como les digo, algunos escarabajos, tenemos algunos hongos que bajo ciertas condiciones funcionan bien, tenemos nematodes
que estamos en proceso ahí de validar según la proveniencia, de dónde proviene la cepa y la agresividad de la cepa, tanto de Schneider-Nema o de Heterorhabditis. También algunos extractos vegetales funcionan bastante bien. Y en realidad, con todo este grupo de componentes, yo creo que sí hay alternativas para el tema de chanchito. Pero todos estos componentes no sirven de nada si es que no considero que debo conocer el comportamiento del chanchito durante la fenología de mi cultivo. Como ejemplo, antes de que se iniciara la pandemia, yo he estado por Arequipa, Ica, observando plantaciones de granado, de vid, y uno de los mayores errores del tema de control y sobre todo de implementar alternativas al uso de químicos es que no se conocía el comportamiento del chanchito en el cultivo. La preocupación principal cuando el chanchito ya estaba en el racimo de la vid o cuando el chanchito estaba en la fruta de granado. Y esa es la etapa final del ataque. Hasta eso ya pasaron pues meses, ¿no? Entonces, esta es la principal falla. No conocer cómo se comporta la plaga durante toda la fenología del cultivo para yo atacar a la plaga en sus fases más susceptibles o cuando está más alejada de mis órganos que yo quiero proteger, sean estos brotes, sean racimos o sea el fruto, ¿no? Eso es lo fundamental. Si yo no tengo ese conocimiento previo, está de más que use las mejores sustancias, que use los mejores productos biológicos presentes en el mercado. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de José Gil que nos consulta. Quisiera saber por qué fue retirado la rotenona, un bioinsecticida muy promocionado en los últimos años. Sí, José, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Mira, yo también, a ver, un poco, no recuerdo exactamente los años, pero no han sido más, creo, de 5 o 6 años. Me parece que, no sé si APHIS o la EPA de Estados Unidos recibió reportes de investigaciones de laboratorio en los que se demostró que rotenona generaba sintomatología de Parkinson en roedores. Y mandó estos reportes a todos los países, sobre todo a todas las instituciones, a los ministerios de Agricultura de todos los países involucrados que tenían uso de esta materia, entre ellas Perú y todos los países latinoamericanos. Algunos países como Brasil y Argentina rechazaron el reporte, y rechazaron el reporte por considerar que el protocolo de investigación no se ajustaba a lo que sucedía en campo. Los países que no dijeron nada prácticamente aceptaron que ya pues sacaban rotenona porque estaba en cierta medida asociado al Parkinson. Les comento que el protocolo de investigación consistía en inyecciones subcutáneas de ratones con rotenona. La pregunta lógica para todos los que trabajamos en campo es: ¿los productores de campo se inyectarán las rotenonas de manera subcutánea para hacer el trabajo de campo? Si el protocolo hubiera incluido aplicaciones o aspersiones o fumigaciones de rotenona sobre los ratones bajo ciertos niveles, quizás podríamos estar considerando la posibilidad de que sí podría generar. Entonces, esa es la situación. Por eso se sacó. Si te quedas callado, aceptas la condición. Perú se quedó callado y por lo tanto rotenona salió de las producciones orgánicas de Perú. Creo que rotenona todavía sigue permitido para cultivos convencionales. Eso sí es increíble. Porque si para el cultivo orgánico, donde la rotenona era una herramienta fundamental, no se permite, y sí se permite para el convencional, entonces el objetivo es otro, ¿no? El objetivo no es impulsar orgánico, sino tratar de cerrarle las puertas con una herramienta que era fundamental. Encima de todo, la rotenona es producida en nuestro país, ¿no? Tenemos especies que permiten producción de rotenona. Es la situación por la cual la rotenona fue sacada de los cultivos orgánicos de Perú. Muy bien. Acá tenemos una pregunta de Enrique Ipanaque Jiménez. Nos consulta algún control biológico que pueda recomendar para cochinilla en arándano. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bueno, cochinilla en arándano. Los productores de arándano no quieren no quisieran decir que es cochinilla, ¿no? Es un tema de cuarentena. Así que la pregunta es un poquito complicada
los productores que quieran decir que tienen cochinilla en el caso de Perú. Pero sí, es un riesgo de que exista cochinilla. Hay por lo menos, en ensayos hemos encontrado por lo menos 3, 4 géneros de cochinilla presentes en arándano, y ese es un riesgo. Dependiendo del género, va a estar ubicado en la parte del cuello de planta o en la corona, va a estar en las ramas, en brotes, puede llegar a fruto también. De hecho, que tenemos fotografías, datos sobre esto. Sobre el control, estamos todavía en ensayos, esperamos que este año tengamos ya datos más precisos de eficiencia, como les decía, de Steinernema o Heterorhabditis, ver la eficiencia para el control de cochinilla. Tenemos evaluaciones también de algunos extractos vegetales para ver su eficiencia, algunas otras materias que no son tóxicas también. Bueno, estamos evaluando la posibilidad también de algunos predadores. Hay alternativas que sé que Cryptolaemus, algunos fondos están liberando Cryptolaemus todavía. No tengo datos de la eficiencia que obtienen, esperamos este año tener esos datos, pero hay alternativas. Yo creo que aparte de las feromonas que también están en el mercado, con el tema de control de adultos machos, yo creo que sí, sin tener que llegar a las aplicaciones de químicos, podemos desarrollar un programa de control biológico asociado a feromonas y asociado a algunos extractos para el manejo de cochinilla, no solo en arándano, también en vid, granado y otros cultivos. Muy bien. Tenemos también acá otra consulta de Mirta Julia Plaza Ponte. Nos dice, en el cultivo de uvas se salió de control las cochinillas, Oidium y Mildiu. Se utilizó polisulfuros, pero nada, se perdió todo. ¿Qué se debió haber hecho? Lo que les comenté previamente, en el tema de la cochinilla, y les digo por experiencia porque he visitado varios productores, he dejado pasar por alto el comportamiento. El inicio, digamos, en mi opinión, el inicio del control de cochinilla pasa como pasa en las demás plantaciones de frutales, o sea, como hacemos en palto, en otros cultivos, arándano mismo. Apenas culmina la cosecha, iniciamos la campaña, ya sea por poda, limpieza o lo que tengamos que hacer en la plantación. Allí evaluamos y según la evaluación determinamos cómo va a implementarse el control. Como les digo, muchos de los productores todavía esperan ver las cochinillas en los brotes o en el racimo o en los frutos para preocuparse por las poblaciones cuando esta población se inició bastantes meses atrás, ¿no? Varios meses atrás. Entonces, llegan a esa posición por migración, ¿no? Y a veces migración un poco escalonada, ¿no? Van desde la base de la planta, van subiendo a medida que inicia la campaña y se van ubicando en las axilas, en lugares ocultos, y de ahí van a migrar, en otra población posterior van a migrar ya a los racimos o a los frutos. Como se dan cuenta, ha pasado un periodo bastante largo de tiempo. Y esos periodos son los que hemos permitido para que no alcancemos el control eficiente, ¿no? O sea, el error pasa por eso, ¿no? No valorar bien la situación de la cochinilla y ejecutar el control en esos momentos. ¿Qué usamos para control? Dependiendo de las experiencias mismas de cada uno de los fundos que descortezan y que alcanzan las poblaciones y ahí intentan controlarlas, una buena manera de controlar. En el tema de cochinillas, el tema de hormigas es fundamental, ¿no? A veces controlamos bien las poblaciones y resulta que nos aparecen de pronto en la punta de los brotes, en los racimos, y no entendemos por qué. Y no nos consideramos que las hormigas son las que han llevado a las poblaciones hasta ese punto, ¿no? Así que el tema de control de hormigas es asociado a este tema de manejo de cochinillas. Ahora, bueno, básicamente hacia eso nos enfocamos. Un buen conocimiento de cómo se comporta, en este caso, la cochinilla en la plantación, dependiendo también del sistema, en caso de uva que tengan, ¿no? El tipo de tutorado que tengan es particular eso también, ¿no? Tenemos uva por parrón, uva en Y, uva en espaldera, bueno, depende cómo sea el sistema, es un condicionante también que hay que tomar en cuenta. En el caso de mildiu y oidium, bueno, es un tema en el caso de enfermedad, la enfermedad de modo general tiene un manejo, y el manejo general, o sea, el concepto general de control de enfermedades es reducir o eliminar el inóculo.
¿Eso qué significa? Que cualquier órgano de la campaña que contenga el inóculo, que puede ser oidium, debe ser eliminado. A veces hay la mala costumbre de dejar todavía el follaje, que es el inóculo que termine, esporula, va al suelo, y bueno, nosotros mismos dejamos un incremento de inóculo, y no solo pasa con el tema de milio y botritis o oidium, ¿no? Entonces, eso es parte del problema. Otro tema, el tema de enfermedades debe ser preventivo. Ya son enfermedades conocidas, son enfermedades asociadas al cultivo, debe haber aplicaciones preventivas en los momentos que conocemos. Bueno, están los fitopatólogos, ya han estudiado ampliamente esto. ¿Cuándo es que se inicia la infección? ¿No? Entonces, esos son los momentos esenciales para iniciar el control preventivo de este tipo de patógenos, ¿no? Y obviamente la evaluación constante. En el caso de control biológico, por ejemplo, tricoderma, para el caso de oidium, sí hemos visto resultados positivos con tricoderma. Para el caso de mildio, en todos los ensayos que hemos desarrollado, lamentablemente ninguna especie de tricoderma nos ha dado buenos resultados, bueno, hablando del tema del control biológico, ¿no? Para estas enfermedades. Pero básicamente eso es para todo tipo de enfermedades. Por eso a veces a mí me sorprende cuando hablamos de convivir con la enfermedad. Entonces es increíble ese concepto, ¿no? No se puede convivir. Convivir significa que voy a dejar que el inóculo crezca todos los años, ¿no? Porque le doy nutrición a la planta y que trato de sacar cosecha. Para mí es increíble que un fitopatólogo pueda decir que debe convivir con la enfermedad, hay que darle buena nutrición porque la planta siga produciendo y se mantenga relativamente sana, ¿no? El objetivo de cualquier enfermedad, y no solo la de plantas, la de animales, la de humanos, es eliminar o disminuir el inóculo al máximo. Ahorita estamos viviendo eso, ¿no? Creo que lo vivimos en carne propia todos. Cuando no eliminamos el inóculo inicial o lo disminuimos al mínimo, la situación que conocemos es la que sufrimos. Muy bien. Enrique Ipanaque nos consulta: ¿qué dosis de juvenil estrés recomienda para el uso de Troarditis para el control de complejo de gusanos de suelo para el cultivo de arándano? La dosis todavía estamos ensayándola, por lo menos para el tema en arándano orgánico bien manejado, me refiero, eso hay que condicionar esto. Si es un programa como el arándano orgánico, que es chequeado de manera muy estricta, porque como no hay químico, hay que evitar en lo posible que esté presente el problema. Entonces acá el seguimiento, el monitoreo es constante y apenas se inicia el problema, ahí se aplica, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, para anómala por lo menos, no hemos visto ataque importante de gusano de tierra, pero para anómala, dosis de 100 millones por hectárea son suficientes, ¿no? En aplicaciones periódicas dependiendo de la evaluación. Con 100 millones por hectárea hemos encontrado niveles de parasitismo de 80, 85 hasta 90, ¿no? Que es un buen control para nivel de campo. Sobre larvas de noctuidos a nivel de campo no tenemos experiencia excepto la de laboratorio, que bueno, es relativa, si los afecta a dosis similares a las de gusano blanco, pero a nivel de campo no hemos desarrollado ensayos porque no hemos tenido la oportunidad, o sea, no hemos tenido infestaciones de campo que nos permitan hacer el ensayo en arándano. Pero sobre gusano blanco sí, ¿no? Con esa dosis de 100 millones para cultivos bien manejados, sí funciona. Yo sé que hay dosis de 500 o más, pero se entiende que están esperando que las poblaciones crezcan, se maneja mal, y bueno, en esas condiciones es complicado. El control biológico es un control eficiente cuando se estructura bien el programa y llegamos temprano a la infestación o a la infección. En esas condiciones funciona bien el control biológico. El control biológico muy raramente funciona bien en situaciones ya de desastre, ¿no? Entonces, eso es lo que podría un poco aportarte. Ya me conoces, sabes, solo explico o me expreso respecto a lo que yo he visto o lo que yo conozco, ¿no? Lo que haya leído, bueno, tenía que corroborarlo en campo para ver si realmente funciona así. Muy bien. Francisco Romero consulta: ¿cree que es posible aplicar o adaptar sus protocolos y alternativas a Ecuador y a otras regiones de Latinoamérica? No, sí, yo creo que estos protocolos que estamos desarrollando, yo creo que funcionan a nivel mundial. A nivel mundial, sin ningún problema, porque es un tema de conceptos. Ahora, lo que va a cambiar son los componentes.
¿no? Por ejemplo, en el caso de los controladores biológicos, ¿no? Los parasitoides van a ser diferentes posiblemente. Quizás algunos, si las condiciones son similares, podrían ser los mismos, pero en otras condiciones de clima, de suelo o de manejo del cultivo pueden ser otros los controladores biológicos que se integren. Respecto al manejo cultural, yo creo que es similar el manejo cultural dentro de los programas de manejo integrado, porque es una condición básica. Ya les explicaba el tema de enfermedades. Cualquier enfermedad de cultivo se maneja así: nulo inóculo o mínimo inóculo. Ese es el mejor manejo. ¿Y cómo consigo? Y bueno, todo eso lo saben, ¿no? Retiro toda la posibilidad de inóculo, que son los residuos vegetales que contienen a los patógenos. En el caso de las plagas también, reducir las poblaciones implican eliminar todo reservorio, eliminar toda posibilidad de multiplicación y no permitir a aquellos que en espárrago, les vuelvo a retocar este tema, eso de pierdo el segundo brote y ahorro el gasto. Ahorran el gasto, pues no ahorran la población que se multiplica. Ese gasto se lo pasan al otro lote, ¿no? O sea, los millones que se generan allí por haber perdido ese segundo brote sin control, eso ese gasto se lo van a cargar a otro lote, ¿no? Entonces, ese tema de dejar multiplicar a las especies, ya sean ácaros, insectos, malezas o patógenos, es la peor alternativa que se puede obtener, ejecutar en campo, ¿no? Tratando de minimizar costos a través de esa decisión. Pero los programas que les he presentado de modo general se pueden implementar en cualquier parte del mundo. No son propuestas generales donde va a ir cambiando un poco los componentes como tales, pero así incluso la secuencia, los momentos se pueden implementar en cualquier parte del mundo. César Cerrato consulta: ¿qué puedes recomendarnos en arándanos para la alternaria alternata? ¿Qué producto y a qué dosis? Mira, no he tenido, como les explicaba, no, todo lo que les presento son todo aquello que hemos trabajado y a los que nos hemos enfrentado. No hemos tenido problemas de alternaria en las plantaciones, y en todo caso, mira, lo que se ha empleado ha sido nativo en caso de los convencionales, y la dosis exacta ahorita no la recuerdo, pero no hemos tenido mucho problema de ese tipo en el caso del arándano orgánico por estar prácticamente aislado, ¿no? No está cercano a focos de infección, entonces prácticamente casi nula la presencia. Y sobre otras áreas, sé que había infecciones grandes, como digo, pero solo podría decirte, bueno, que ahí están los datos de quienes han trabajado eso, ¿no? Yo no lo he visto, no lo he probado a nivel de campo, no podría yo asegurarte que esa dosis es eficiente o no. Habría que confiar en que las dosis que han empleado cuando han tenido estos problemas son los más eficientes, lo mismo que las materias. Muy bien. Jorge Narváez consulta: en arándano orgánico, ¿qué alternativas de control habrían para anómalas? Arándano orgánico, sí, no, la herramienta ideal para anómala en arándano orgánico es justamente el Heterorhabditis. Es la herramienta ideal de control, ¿no? Ya lo hemos demostrado, como les digo, bajo buen manejo, buena evaluación, a dosis, en el caso de orgánico, bien manejado, con dosis, yo diría que entre 100 y 150 millones por hectárea es suficiente. Hay que considerar que el tema de aplicación es fundamental, o sea, no es simplemente que yo aplico y creo que llegó. No, hay que demostrar que llega la dosis, que llega viable y que ya realmente alcanza a la plaga, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Parte de los errores de campo también a veces pasan por eso, ¿no? O sea, llega el producto, lo chequeo, está en buenas condiciones, lo mando por el sistema o lo mando en drench, y resulta que en el proceso de enviarlo por el sistema o en la aplicación por drench, llega muerto, llega pues al 50% o al 40%, ¿no? Entonces, la dosis no llega a los niveles que yo he encontrado que son los eficientes, y por ahí viene parte de la falla en el tema de control. Pero ya está determinado, por eso las empresas están usando nematodos en grandes cantidades y las empresas orgánicas de manera obligada ya las aplicaciones de Heterorhabditis para el control de anómalos. Respecto a los adultos, las trampas de luz es la herramienta ideal para el control de adultos. El problema es que el uso de trampa de luz también nos generan atracción para lepidópteros que a veces llegan muy ocasionales, con excepción de cloridia o Argyrotaenia,
Los demás muy ocasionales están llegando, pero con trampa de luz posiblemente los atraigamos, ¿no? También ojalá no llegara el asmopalpus, porque es gravísimo en el caso de arándano, ¿no? Pero básicamente es eso el tema del control. El control de larvas básicamente es por uso de nematodos, y en este caso el género Pterorhabditis. Muy bien, tenemos la última pregunta de Bruno Rossi, que nos dice, ¿la aplicación de Pterorhabditis se puede mezclar con otros productos vía sistema? No, no. Los productos biológicos, sobre todo los organismos vivos, no deben mezclarse con ningún otro producto en la aplicación por sistema. Es más, hay que garantizar que el sistema ya previamente haya sido pues, lavado para evitar que llegue pues, no viable el nematodo, ¿no? Eso es obligado. O sea, una buena aplicación obliga a que tengamos que hacer evaluación en los goteros para ver que llega la dosis y que llega viable el nemato al suelo donde está presente la plaga. Acá Bruno Rossi acaba de hacer otra consulta más. Dice, ¿cuánto tiempo transcurre el momento de aplicación de nemátodos hasta hacer efecto en los anómalas? El tiempo que requiere para hacer el efecto, yo diría que 24 horas. Para que tú observes el efecto, o sea, realmente visual, posiblemente 5 días, a 4 o 5 días ya observas pues, el color, ¿no? Medio rojizo de la larva que te indica la presencia del parasitismo. Pero en realidad a las 24 horas ya está posiblemente parasitado, ¿no?